Bueno, señores, entonces vamos a continuar con la parte anterior que fue, bueno, de alcanzar una breve introducción de algunas cifras y algunos aspectos generales para abordar sobre las fluctuaciones a corto plazo. Eso utilizando el libro de Gregory Mankiw, donde hace este tipo de introducción con datos reales, etcétera, que fue lo que se hizo. Pero ahora entrando en materia, en la parte ya de formalización, un poco más estricta de introducción a las fluctuaciones de corto plazo, continuamos con nuestro libro de texto guía definido desde un principio de José de Gregorio. Entonces, que comenzamos por estudiar aquí las fluctuaciones de corto plazo. Comenzamos analizando lo que es la oferta y demanda agregadas. Entonces vamos a hacer una introducción a oferta y demanda agregadas. Entonces, ¿qué plantea el autor? Que en la parte 3, y noten que en la parte 3 es lo que nosotros vimos del capítulo 6 de la economía cerrada, le gastamos bastante tiempo de lo que, bueno, entre comillas llamaríamos primer corte del curso, la parte 3 enfocados en el pleno empleo. Será un supuesto que es subyacente a toda la discusión que se dio en lo que era la economía cerrada. El equilibrio de la economía se alcanza en la intersección entre la oferta y demanda agregadas. Entonces, para ese caso, la oferta agregada era vertical. En pleno empleo, la economía utiliza los factores de producción a plena capacidad. Es decir, no hay recursos subutilizados, o también todos los recursos están siendo utilizados en su plena capacidad. Ese era todo el supuesto implícito subyacente que estábamos usando en lo que era la economía cerrada. Entonces es posible que la oferta tenga pendiente positiva cuando la presentamos en el plano YR como resultado, o sea, PIB, tasa de interés, como resultado de los cambios en la oferta de trabajo, pero aún en tal caso podemos hablar de pleno empleo. Lo que no es posible pensar en el caso que no hay rigideces nominales es que la oferta tiene pendiente positiva en el plano precios PIB, ¿sí? Si no hay rigideces, entonces la oferta pues no va a tener pendiente positiva, ¿sí? Si hay rigideces, pues va a tener va a ser una oferta de tipo vertical. Y aquí entonces el tema central que vamos a entrar a estudiar es tratar de definir la demanda agregada, pero hay una particularidad con respecto a la oferta agregada, si es vertical o es inclinada o es horizontal, que estoy haciendo la parte de la introducción, ¿sí? No es posible pensar en el caso que no hay rigideces nominales, es decir, donde los precios son totalmente flexibles, que la oferta tiene pendiente positiva en el plano YP. O sea, si no hay rigideces y si por lo tanto los precios son flexibles, la oferta agregada sería vertical y no esta que está diciendo acá, que tendría pendiente positiva. Entonces, en el marco de toda esta discusión, un elemento clave cuando se discute el equilibrio real de la economía se refería a que no era necesario considerar el dinero, ¿sí? En eso de la economía cerrada, pues como que hicimos toda la discusión del papel que juega el dinero y los precios, por lo tanto, se ha asociado al tema del dinero y la masa monetaria están muy estrechamente ligados los precios por teoría cuantitativa del dinero. Entonces, pues en ese caso del equilibrio real de la economía, pues obviaba, no consideraba en ningún momento el tema del dinero. Ese es el resultado del supuesto subyacente implícito, es la plena flexibilidad de precios, en cuyo caso el dinero es neutral. Esto es toda la dicotomía clásica de la neutralidad del dinero, todo esto es subyacente a la discusión de la teoría cuantitativa del dinero. El dinero solo es determinante del nivel de precios, ¿sí? Teoría cuantitativa del dinero. Y de las variaciones nominales, pues al alterar el dinero altera los precios y eso altera el valor nominal de las variables, pero para hasta ahí, porque
Una cosa es las variables nominales y otra ya las variables reales. Así, el análisis de la parte real de la economía se puede separar de los aspectos monetarios. Hasta aquí toda esa era la discusión en torno al libro. En gran parte de los textos de macroeconomía modernos se dividen en esa forma hasta llegar en estos momentos acá esa separación, tratarla de estudiar más a fondo. Entonces aquí tenemos la curva de oferta agregada que tendríamos implícito hasta la discusión en todo el capítulo sexto, la parte 3 del libro de José de Gregorio, que era que implícitamente bajo todo ese marco de modelo que hayamos hecho, que habíamos trabajado en definir pues la empresa, la demanda agregada, después definíamos la empresa representativa, ¿sí? O también la economía Robinson Crusoe. Todo ese análisis haya hecho en el capítulo 6 pues nos da que si representamos eso, queremos representar en el plano precios PIB acá en este plano, pues la curva de oferta agregada sería vertical, sería totalmente vertical y estaríamos ignorando el efecto de los precios. Implícitamente también pues estamos ignorando la variable asociada a ellos, que es la oferta monetaria. Entonces, si la demanda agregada sube, o sea, ocurre una expansión monetaria, una de las variables, porque son varias, que me puede desplazar la demanda agregada en la economía, en este caso vamos a suponer que se dio por una expansión de la masa monetaria, ¿sí? Entonces me desplaza la demanda agregada vamos a agrandarlo un poquitito, de DA1 a DA2, que ocurre un desplazamiento. Entonces recuerden que la demanda agregada es la relación entre nivel de precios y producto o renta, ¿sí? Entonces me la desplazo hacia la derecha, una expansión monetaria. Entonces el nivel de precios subirá proporcionalmente. La consecuencia fundamental de suponer que los precios son totalmente flexibles en el largo plazo, entonces va a ocurrir que el único efecto en este caso, dada una economía, una oferta agregada con precios totalmente flexibles, es que toda la transmisión del efecto de la expansión monetaria se va a transmitir vía precios, ya que estamos en un nivel A, digamos P1 o P sub A, acá el efecto inmediato, ¿sí?, es que pues la oferta agregada no responde a ese cambio, ¿sí?, se queda inalterada y lo que obtenemos es rápidamente un incremento en el nivel de precios, ¿sí? O sea, no afectó las variables reales, no me afectó el PIB, simplemente toda la transmisión del aumento de la masa monetaria se fue directamente a un incremento exactamente proporcional en los precios. El equilibrio en B con el mismo nivel de producto, entonces se habla que aquí existe neutralidad del dinero. Cualquier aumento de la cantidad de dinero resultará en un aumento proporcional de los precios. Aumento proporcional de los precios. Entonces esa es una de las consecuencias de esos supuestos de los precios flexibles, totalmente flexibles en una economía cerrada. Pero resulta que digamos este marco analítico pues no se ajusta a la realidad, no es muy realista que digamos. Entonces, sin embargo, en el mundo real existe desempleo y es un fenómeno que hasta el momento en todos los modelos que hemos visto, tanto el de la economía cerrada como el de crecimiento económico, no se ha tocado esta variable importante que aparece acá. O sea, en el mundo real existe desempleo y las economías fluctúan cíclicamente en torno al nivel de pleno empleo. Aquí estaríamos suponiendo que como estamos usando recursos en un nivel eficiente, o sea, lo estamos utilizando a plena capacidad y dentro de eso es uno de los determinantes del producto asociado a esto, una modelación de una función de producción, es L, el nivel de trabajo, es decir, todo el mundo estaría también
contratado a plena capacidad en los procesos productivos. O sea, uno de los determinantes de Y acá es L junto con K y el factor tecnológico A. Entonces estaríamos utilizando todos a plena capacidad, tendríamos que no habría desempleo. Sin embargo, en la economía, en el mundo real existe desempleo y las economías fluctúan cíclicamente en torno a un nivel de pleno empleo, ¿sí? O sea, este sería como el mundo ideal hacia donde tendería la economía con pleno empleo, o sea, pero ellas fluctúan alrededor de ese nivel de pleno empleo, fluctúan cíclicamente. Eso es más realista. Este último se alcanza en el largo plazo, o sea, el nivel de pleno empleo se alcanza en lo que se denomina el largo plazo, que era lo que veníamos estudiando con los modelos anteriores. En el corto plazo, las economías experimentan fluctuaciones, es decir, expansiones o recesiones. Y en la clase anterior se explicó bastante esto de que eran expansiones o recesiones de la economía. Resulta que para hacer esto más realista se puede suponer otro caso extremo. Este de la oferta, bueno, pues no es tan extremo, digamos, la oferta agregada vertical, pero este caso sí es el caso extremo de una oferta agregada horizontal. Y esta era la propuesta que estableció Keynes en el 30 cuando estaba pensando en la Gran Depresión. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento fundamental de Keynes para entender la economía? Es que los precios no suben. Las empresas producen más pagando horas extras sobre tiempo o contratando más trabajo. Resulta que en este caso tenemos acá que es tal y como entendía Keynes el modelo oferta-demanda agregada, era que la oferta agregada entonces era de tipo netamente horizontal, es decir, dado un precio, pongámoslo acá, P sub 0, la economía, las empresas, todas las empresas en su conjunto van a producir Y, ¿cierto? Y a cualquier nivel tienen que poder poner, ¿sí? O sea, ellos tienen que ajustarse. La producción puede ser aquí o acá o en cualquier punto deben ajustarse a ese nivel de precios. Y para lograr mantener ese nivel de precios en la economía, como digamos aceptarlo, entonces pues tienen que ajustarse. ¿Cómo lo van a hacer? Pues, por ejemplo, aquí ocurre el mismo análisis de la gráfica anterior. Aquí ocurre un desplazamiento de la demanda agregada producto de una expansión monetaria. Entonces se desplaza la demanda agregada, partíamos de un equilibrio, de un punto de equilibrio, la economía estaba en un punto de equilibrio A, aquí en la intersección oferta agregada, demanda agregada, y dado ese desplazamiento de la curva de demanda agregada producto de una expansión monetaria, tenemos un modo de equilibrio en C. Entonces, resulta que ¿qué ocurre? Hay un incentivo, hay mayor demanda agregada en la economía en ese momento y nuestro aparato productivo tiene el incentivo a desplazarse a este nivel de producción, ¿sí? Pero se mantienen los precios fijos, constantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pues entonces va a recurrir a contratar más horas extra, sobre tiempo, duplicar las jornadas, es decir, aumentar la jornada, por ejemplo, trabajar 24 horas o contratar más trabajo. Noten que si se desplaza Y, que es el PIB o el producto o el valor agregado, pues necesariamente uno de los insumos tendrá que aumentar, que es L, ¿sí? Va a aumentar L, entonces va a aumentar la cantidad de trabajo. Ellos prefieren como ajustarse en la parte real, dado que los precios son fijos, la oferta tiene que ajustarse a la parte real de la economía, dadas las variaciones en la demanda agregada, ¿sí? Entonces ella se ajusta ajustando los niveles de empleo y los niveles de producción. Esto con un supuesto un poco diferente, y por eso la curva de demanda, o sea, aquí la transmisión en el cambio en la oferta monetaria, en la expansión monetaria, se transmitió todo el efecto al producto, al PIB. Entonces aquí lo que demuestra es que mientras en el caso anterior todo el efecto se iba
a los precios, aquí sí tiene unas implicaciones y una alteración en el nivel de producción. Y eso es lo importante. Y al alterar el nivel de producción, altera el nivel de empleo de la economía. Y por eso entonces comienza aquí a ser como más realista la cosa, ¿sí? Más realista el modelo. Entonces, si la demanda cae, el efecto contrario, las empresas despiden trabajadores, producen menos sin cambiar sus precios. Este es el efecto contrario, es una contracción de la demanda agregada. Se asume que las empresas no desean cambiar sus precios independientemente de los costos. Es necesario incorporar entonces para este efecto más realista, o sea, en el caso en que la curva de oferta agregada es horizontal, es necesario incorporar las rigideces de precios y salarios para poder incorporar la política monetaria en las fluctuaciones de corto plazo. Entonces aquí vemos que la política monetaria tiene un efecto en la variable real, que es el PIB y el empleo. Tiene un efecto real, entonces, dado el supuesto implícito. ¿Cuál es el supuesto clave acá entonces para que esta curva de oferta agregada tenga la forma horizontal? Pues las rigideces en los precios de la economía. Ese es el supuesto clave acá entonces. Aquí ya no es flexibilidad de precios. Es razonable esperar entonces que a corto plazo la oferta agregada tenga cierta pendiente. En la medida en que haya rigideces de precios, pero a largo plazo debería tender a una línea vertical. O sea, noten que este es el caso extremo, pero lo que nos está diciendo es que pues no puede ser tan extremo, pero sí es importante que la curva de oferta agregada pueda tener pendiente positiva, que también es un caso no tan extremo como que sea totalmente horizontal. Eso es lo que me está diciendo acá en esta parte. Por lo tanto, entonces, en la medida que haya rigidez de precios, pues la curva de oferta agregada va a tener cierta pendiente, no está diciendo cuál, pero sí tiene cierta pendiente, pero a largo plazo debería tender a una línea recta vertical. Entonces a largo plazo terminará siendo la curva de oferta agregada de esta forma. En esta línea que estamos en este punto de discusión, en esta línea hay teorías de ciclo económico que no necesitan de rigideces para explicar las fluctuaciones. Desde aquí se va a derivar el tema de estudio y que está en un capítulo posterior, que es la teoría del ciclo económico real. Y estas teorías del ciclo económico real pues sí harían parte de un curso verdaderamente de macroeconomía 2 en otras universidades de alta calidad que si miran se dedican a estudiar solo esos temas del ciclo económico real y otros tipos de modelos más acordes de la economía moderna, es decir, ya del 70 para acá. El objetivo entonces en esta sección es presentar un modelo muy general que incorpore tanto shocks reales como monetarios y permita discutir el rol de las políticas macroeconómicas. Entonces este va a ser el objetivo que estamos definiendo para esta sección. El que la oferta agregada tenga pendiente positiva es necesario para que la política monetaria tenga efectos sobre el producto, ¿sí? Eso ya lo hemos dicho, para que los cambios en las cantidades de dinero no solo tengan efectos en los precios, sino también en el nivel de actividad. Sin embargo, las fluctuaciones de la demanda agregada no incluidas en por la política monetaria también pueden tener efectos reales. Entonces aquí hay que tener en cuenta que hasta ahora hemos hecho una simplificación y hemos pensado que la demanda agregada se deriva de la ecuación cuantitativa del dinero, ¿sí? Esto también lo aborda de esa manera para simplificar mucho Gregory Mankiw en la parte que hemos explicado, pero resulta que hay algo subyacente un poquito más complejo para la construcción de la demanda agregada, que eso es lo que nos va a gastar un tiempo en los siguientes capítulos y en las siguientes entregas de video. Resulta que la demanda agregada pues no solo va a depender de la oferta monetaria, ¿sí? O de la masa monetaria, o de la política monetaria, sino que también pues va a depender de otro poco de cosas interesantes y también puede tener efectos reales. ¿Cuáles pueden ser otras variables? La política fiscal, por ejemplo, los niveles de gasto de gobierno, los niveles de impuestos, tienen efectos reales también, ¿sí?
y afecta el tipo de interés. Una política de oferta agregada con pendiente es necesaria para que la política monetaria afecte el producto, pero no solo esas políticas, también la política fiscal y otra serie de variables, la inversión, el consumo, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de este capítulo, entonces la mayor parte de esta sección se asumirá una oferta agregada con pendiente positiva en el corto plazo. También se discutirán los efectos de otras políticas y se tratará de explicar fenómenos que no necesariamente se asocian a decisiones de política monetaria. Entonces, vamos a partir de el modelo básico. Esta es la demanda agregada, ya ustedes pues, la hemos visto bastante, tanto en macro 1, macro 2, el PIB, según sus usos, va a ser equivalente a, entonces el PIB lleva a ser equivalente al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más exportaciones netas. La demanda agregada puede representarse mediante una relación negativa entre P, entre los niveles de precios y el nivel de renta o producto, o también entre phi, que phi es la inflación, y el nivel de renta. Y aquí hay que hacer un paralelo muy importante, y es tener cuidado con el concepto de demanda agregada. En macro hay ciertas sutilezas y ciertas diferencias de qué es la demanda agregada con respecto a lo que sería el concepto de demanda agregada en micro. Aquí tanto el enfoque de análisis como lo que representa pues tiene diferencias importantes, no así con la oferta y lo que es oferta agregada, pero aquí sí en el caso de demanda agregada. Entonces hay una demanda agregada tipo 1 basada en el modelo ISLM, que es lo que veremos posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta basada en el modelo ISLM? La demanda agregada, entonces me dice que un nivel de precios produce un desequilibrio en el mercado monetario, haciendo que la oferta de dinero sea menor que su demanda real. ¿Qué me está diciendo? Entonces, MP es igual, aquí habrá una función implícita de demanda de dinero, pongámosle MD, que depende de Y y la tasa de interés, que si sube el precio aquí me va a disminuir toda la oferta de saldos monetarios reales. Me está diciendo eso, desequilibrio en el mercado monetario haciendo que la oferta real sea menor. Entonces aquí se me genera una desigualdad. La oferta de saldos monetarios reales es menor a la demanda de saldos monetarios reales. Entonces, como la gente demanda más dinero del que hay, lo que van a hacer es vender bonos, y con lo cual aumenta la oferta por bonos, por esos instrumentos financieros, lo cual hace caer su precio, que es la tasa de interés. O sea, claro, aumenta la oferta de bonos con respecto a un mercado de instrumentos financieros de oferta de bonos, o sea, simplificando en este contexto, porque pueden haber otros instrumentos financieros. Aquí vamos a suponer que simplemente hay bonos de bonos en el mercado financiero. Hay dos tipos de eso, están los bonos y está la oferta de la masa monetaria. Entonces, ocurriendo que hay un exceso de demanda del mercado de dinero, de saldos monetarios reales, implica un exceso de oferta en los mercados de bonos, y eso hace que pues, si hay un exceso de oferta en ese tipo de mercados, pues va a incrementar su precio. ¿Cuál es su precio? La tasa de interés, y eso hace que pues subir su retorno, con lo cual se establece que el equilibrio en el mercado monetario. Entonces suben la tasa de interés y eso hace subir su retorno, por lo cual se establece el equilibrio en el mercado monetario. Y la consecuencia es que va a haber un aumento de la tasa de interés que hará caer el consumo, la inversión, haciendo disminuir la demanda agregada. Entonces, lo que está diciendo implícitamente aquí este párrafo es que podemos dibujar de manera que si aquí trazamos un plano de precios por renta, la curva de aquí estamos en el plano tasa de interés, niveles de renta, la curva de demanda va a tener esta forma, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo que se incrementó el tipo de interés real,
paso de aquí a acá, pues va a haber una contracción en el producto. Es exactamente lo que me está diciendo, y ahí estamos deduciendo la relación de demanda agregada. ¿Sí? Entonces sube la tasa de interés y hará caer el consumo y la inversión, componentes de la demanda agregada, haciendo disminuir la demanda agregada, y eso va a disminuir, disminuye la demanda agregada, va a tener incentivos a disminuir después la producción. Entonces, esa relación inversa entre tasa de interés y los componentes de estos dos, consumo e inversión, es lo que me está mostrando una forma funcional de la demanda agregada. Aquí voy a poner un videito, un enlace después cuando lo suba a la plataforma, de un video donde les va a explicar exactamente cómo es la interacción entre el mercado monetario, o sea, oferta y demanda de saldos monetarios reales, junto con los mercados de bonos. Un video de que va a explicar ese tema. Implícitamente, por ejemplo, en Oliver Blanchard hay una sección también que la voy a referenciar donde explica más de cerca esta lógica subyacente que pues igual debieron haberla visto en Macro 1. Yo la di en mi curso en Macro 1 el semestre pasado o el anterior, y también se supone que los que vieron el curso de Macro 1 pues también debieron haber visto, tener clara esta lógica entre el mercado monetario, los mercados de saldos, la oferta y demanda de saldos monetarios y el mercado de bonos. Si no, ahí les voy a dejar un enlace para que lo estudien y entiendan lo que está diciendo esa parte. Ahora, hay otro efecto adicional para economías abiertas. Se produce un efecto. El aumento de los precios domésticos, dado el tipo de cambio nominal, produce un encarecimiento de los bienes nacionales respecto de los extranjeros y una apreciación real que reduce las exportaciones netas, ¿sí? Adicionalmente, el alza en la tasa de interés como resultado de un aumento en el nivel de precios bajo ciertos supuestos producirá una entrada de capitales y con ello una apreciación de la moneda. Esta caída del tipo de cambio también provoca una apreciación del tipo de cambio real, reduciendo las exportaciones y aumentando las importaciones, contrayendo en última instancia la demanda agregada. Todo esto me está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, lo que está explicando esta parte es que me va a afectar este elemento, exportaciones netas junto con tipo de cambio real, los tipos de cambio y el juego de inversión de capitales, intrae capitales extranjeros, pero es exactamente el mismo tipo. El elemento inicial que fue acá, que fue un aumento de los precios, altera el tipo de interés y eso disminuye otro componente de la demanda agregada que terminará disminuyéndolo exactamente como también se explicaba en esta parte. Finalmente está la demanda agregada tipo 2 como regla de política monetaria. Dice, entonces, pues resulta que hoy en día la mayoría de los bancos centrales conduce su política monetaria fijando la tasa de interés. Por lo tanto, un alza en el nivel de precios llevará a una acomodación monetaria para mantener la tasa de interés en su nivel deseado. Esto me está diciendo es como que en el tema en el que juega un rol central y el tema cómo funciona la política monetaria hoy en día, el Banco Central pues juega un papel protagónico fundamental. De hecho, así se constituye en estos momentos el tema de la política monetaria del Banco de la República. De hecho, ellos definen metas tanto de tasa de inflación como metas de tipos de tasas de interés. Entonces ellos empiezan a utilizar esos instrumentos, comienza a haber un patrón de conducta que por lo general, como lo dicen los manuales y la teoría, más o menos van a tener esa lógica. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? En definitiva, no podemos pensar que la política monetaria es algo estático y no responda a ningún tipo de conducta. Resulta más fácil pensar que hay una regla muy simple y extraña, por muy simple y extraña que sea. Siempre las autoridades tendrán algún comportamiento y alguna lógica para variar sus instrumentos de política. Los instrumentos fundamentales, en este caso la meta de inflación objetivo y
los tipos de interés de la economía, los define el Banco Central y hay toda una lógica respecto a ellos. Y por aquí voy a agregarles un enlace para que ustedes consulten, porque eso está muy bonito en unas cartillas y unos enlaces muy dinámicos y en unos videos del Banco de la República, para que complementen la que está diciendo implícitamente aquí el autor y ver que no es algo que esté por allá dentro del Lego de gente muy especializada de por allá de los Andes o de por allá de otras universidades en otras geografías, sino cosas que nos atañen a todos y está en el Lego en el léxico, debería estar en la parte del componente de la interpretación de la mayoría de personas que nos afectan. Entonces, la interpretación moderna es que la demanda agregada en el plano representa una regla de política monetaria, de modo que cuando la inflación sube, la autoridad reducirá la demanda y viceversa. Esta curva refleja las preferencias de la utilidad, cuyo objetivo es que el producto esté cerca del pleno empleo y la inflación cerca de su meta. ¿Sí? Lo que yo le había dicho, inflación objetivo, inflación meta objetivo. Ahora les dejaré el enlace para que ustedes complementen. Y entonces, independientemente de la interpretación que demos a la demanda agregada, es necesario recordar que los desplazamientos de la demanda agregada, dado el nivel de precios como producto de shocks externos o de políticas internas, nos lleva solo una parte de la historia. Entonces hasta aquí la demanda agregada nos va a contar una parte de la historia. El resultado final dependerá de los supuestos que hay detrás de la curva de oferta agregada, por ende, de la forma que suponemos para esta en el corto plazo y largo plazo. Existe un acuerdo entre los economistas que en el largo plazo la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva debido a las imperfecciones o rigideces de los mercados de trabajo o de bienes, por lo que los cambios en la demanda agregada tendrán efectos sobre el producto y con ello producirán los ciclos económicos. Sin embargo, en el largo plazo la curva de oferta es vertical, por lo que los cambios en la demanda agregada tendrán efectos solo sobre los precios y la dicotomía clásica será válida. Entonces ahora empezamos de aquí. Esta discusión hasta ahora de la demanda agregada va a ser superficial. Después la vamos a retomar en todo su detalle y en todo su sistema estilizado y su rigor como debe ser. Pero por ahora vamos a dejar pronunciados estos dos puntos. La demanda agregada tipo 1 y SLM y la demanda agregada tipo 2 como regla de política monetaria. Hasta aquí se queda ahí como que bueno, en stand-by y empezamos a hacer todo el estudio de algo mucho más fácil, mucho más en términos conceptuales e instrumentales. Es algo mucho más fácil que lo de la que implica la demanda agregada, que es qué hay detrás de la oferta agregada, qué tipo de rigideces producen un ajuste lento del producto hacia el de pleno empleo. Vamos a estudiar sobre ahorita lo de la oferta agregada. Entonces, ¿qué hay detrás de la oferta agregada? El mercado de trabajo. Y ya que ustedes pues están hasta el cansancio de establecer cómo se determina el equilibrio en el mercado de trabajo, entonces analizar los determinantes de la demanda por trabajo de las firmas. Esto es lo que vamos a empezar a hacer aquí rápidamente en esta sección. Y los determinantes de la oferta de trabajo de los individuos. Entonces vamos a ver que hay un mercado de trabajo, hay una oferta de trabajo, una oferta por trabajo de las firmas, una demanda de trabajo por parte de las firmas y una oferta de trabajo por parte de los individuos. Entonces, como ustedes saben, esta parte es algo chévere porque plantea que pues la producción en una economía está modelada por la función de producción. Entonces, que esta función de producción, que el PIB depende o está en función de los insumos, capital, trabajo. En este caso partimos de suponer que K es fijo. Eso es un supuesto importante. K es fijo. El producto de cada firma estará dado exclusivamente por la cantidad de trabajo utilizado, el cual suponemos que presenta rendimientos decrecientes al factor. Y
Sí, supongamos que en el corto plazo las firmas pueden ajustar rápidamente los niveles de contratación de trabajo, pero no ajustan en esa medida tan rápido el capital. El capital es una variable que se ajusta, pues, intuitivamente se piensa que se ajusta más en los periodos de largo plazo, entonces por eso K fijo, y entonces cuando tenemos K fijo entran a operar lo que se llama la productividad marginal decreciente, productividad marginal positiva y la productividad marginal decreciente. Eso es tomado como la primera derivada de la función con respecto al factor L es positiva y la segunda derivada con respecto al mismo factor es negativa. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, entonces a partir de esto, tal y como la economía cerrada, definimos que la utilidad para las empresas del aparato productivo va a estar dado por ¿qué? Por precio, por el nivel de producto menos los costos de producción, que sería el nivel salarial, salario nominal, esto es W mayúscula, por la cantidad de horas de trabajo contratadas menos los costos fijos. Y aplicando las CPO, condiciones de primer orden, derivamos esta función con respecto a L. Esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, eso implica que la derivada la derivada de la función tiene que ser que esto es equivalente a la productividad marginal del trabajo, va a ser igual a W sobre P, que W sobre P, W el salario nominal sobre P es el salario real. Esto surge de que esta identidad acá abajo, que esto es una flechita, esto surge de que pues de derivar Y es la función de producción que da f de L, o que viene siendo, o sea, la derivada parcial con respecto de Y de la función con respecto a L es f sub L, y derivando acá queda W, L pues como es una variable normal se me va en la derivación, y esto pues se me hace 0 porque no depende de L, estos costos fijos se me van, ¿sí? Y esto se me va, entonces queda W. Como optimizo queda igual a 0, entonces paso un término al otro lado, queda W igual a P por F de L y hago este despeje. Es sencillo hacer esto en 3 pasos. Entonces, ¿qué me indica esto? Esta condición. Cada firma contratará trabajadores hasta que el producto marginal del último trabajador contratado iguale el salario real pagado. Esta es la condición de optimización que tiene la firma o el proceso productivo. Entonces, ¿qué ocurriría si el salario real sería menor a la productividad marginal? Ustedes ya saben, en este caso la productividad marginal del trabajo es más alta que el salario real. Le conviene a esta empresa contratar más unidades de L. Aquí le convendría contratar más unidades de trabajo porque pues es más productivo el trabajo que lo que cuesta, que es lo que me está diciendo esta desigualdad. Caso contrario, si tuviese, o hagámoslo acá directamente, si los costos si el salario real, que serían los costos, son más altos a la productividad marginal, lo que debería hacer la empresa, o sea, los costos son más altos, lo que debería hacer la empresa aquí es reducir las cantidades de trabajo, ¿sí? Dado que es mucho más alto que su productividad marginal, y por ejemplo, disminuyendo las cantidades contratadas va a aumentar la productividad marginal, y siempre va a buscar, al aumentar la productividad marginal por el tema de los rendimientos decrecientes y todo ese análisis, esto siempre va a buscar igualar el salario, llegar a este óptimo de igualación, el salario real igualado con su respecto a su productividad marginal. Entonces, el salario real afecta de manera negativa la demanda de trabajo de la firma representativa, ¿sí?
es en este caso que aquí lo estamos viendo en el último caso, que es cuando el salario real es mayor a la productividad marginal, pues va a haber una relación, porque si esto se me incrementa, inmediatamente la empresa representativa va a disminuir las cantidades de trabajo contratadas, ¿sí? Si el salario real sube, el costo de haber contratado la última unidad del factor trabajo es mayor que su aporte a la producción. La firma maximizadora disminuirá la cantidad de trabajo, ojo acá, utilizado. Y entonces ya hemos dicho la productividad marginal, entonces haciendo esto va a hacer que suba la productividad marginal hasta que se iguale el salario real con la productividad marginal. En ese sentido, podemos dibujar la curva de demanda de trabajo por parte de las empresas, ¿sí? El salario real afecta de manera negativa la demanda por trabajo de una firma representativa. Si el salario real sube, entonces aquí estamos, el costo real de haber, entonces me está diciendo aquí, si sube el salario real, y aquí noten que aquí lo estamos viendo es que ocurre un cambio en los precios. Partimos del nivel P0, entonces estamos aquí en equilibrio en el punto A, aquí estaría dado por este nivel L, ¿sí? Entonces está P0, si sube de alguna manera los precios, entonces aquí a P1, P1 es más grande que P0, entonces me disminuye el salario real, y lo que va a hacer es inmediatamente la empresa, en este caso, aumentó las cantidades contratadas, ¿sí? Entonces, esta relación, entonces aquí ¿qué ocurrió? W en P0 estaba igual a productividad marginal, ahora aquí W en P1 es menor a su productividad marginal. ¿Qué va a hacer la empresa? Entonces resulta que le sale más barato contratar más, entonces va a aumentar las cantidades de trabajo contratadas, y esto va a ser después de que disminuya la productividad marginal y se iguale esta identidad. Es eso implícitamente lo que está mostrando ahí tanto en ecuaciones como en la gráfica, ¿sí? Lo que está diciendo esta parte. Una firma maximizadora disminuirá la cantidad de trabajo utilizado. Aquí en este caso pues la incrementa. Bueno, aquí es otra forma de análisis. Porque aquí me está diciendo que el salario real sube. Acá me está mostrando es que el salario real baja por un aumento en el precio. Ojo aquí que no es el caso acá de mostrar. Ahora, analizamos los que demandan trabajo, que son las empresas. Entonces, para determinar la relación entre el salario real y la oferta de trabajo de los individuos, debemos analizar dos efectos que interactúan en la decisión de los hogares al momento de ofrecer su trabajo en el mercado laboral. Aquí ya empezamos a estudiar, entonces estudiamos en la diapositiva anterior la demanda de trabajo, que vamos a estudiar la oferta de trabajo, y la oferta de trabajo hay que analizarla bajo dos efectos: el efecto sustitución y el efecto ingreso o efecto renta. Un aumento del salario real hace que el consumo de ocio se encarezca, lo que incentiva a los individuos a disminuir el tiempo dedicado al ocio y aumentar las horas ofrecidas de trabajo. Claro, entonces pues la lógica que hay que mirar en cuanto a la oferta de trabajo es el efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, un aumento del salario real, ¿qué efecto va a tener? En el efecto sustitución hace que el consumo de ocio se encarezca, por lo tanto pues eso tiene un incentivo a que los individuos pues disminuyen el tiempo dedicado al ocio y aumentan las horas ofrecidas de trabajo. Pero a su vez tiene otro efecto, que es el efecto ingreso, efecto renta o efecto ingreso, que es que un aumento del salario real hace que aumente el ingreso de los individuos, lo que hace aumentar el consumo de todos los bienes. Ahora, suponiendo un supuesto fundamental de que pues el ocio es un bien normal, pues lo que
ellos lo que van a hacer es que disminuirán las horas ofrecidas de trabajo y aumentarán su consumo de ocio. Son dos efectos que se contraponen como en contra. Lo fundamental aquí es mirar cuál predomina, cuál de los dos efectos. Y la pendiente de la curva de oferta de trabajo dependerá de cuál de los dos efectos anteriores es el que predomina. Si suponemos que el efecto sustitución domina el efecto ingreso, un alza del salario real hará aumentar la cantidad ofrecida de trabajo, por lo que la curva de oferta de trabajo tendrá pendiente positiva y el equilibrio de mercado de trabajo cuando no hay rigideces es el que se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí tenemos, esto es nuestra gráfica que ya hemos derivado. Ya sabemos que de la conducta maximizadora de las firmas, la demanda de trabajo tiene pendiente negativa, y por el análisis de las decisiones de los individuos, tanto suponiendo que domina el efecto ingreso al efecto sustitución al efecto renta, tenemos esta hermosa gráfica de nuestro mercado de trabajo. Esto para una empresa y unos mercados competitivos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ahora, todo esto, toda esta discusión que se ha dado hasta el momento con respecto a la oferta de trabajo, entonces se puede el supuesto de que los mercados de bienes son competitivos. La determinación de la oferta agregada se resume en las siguientes ecuaciones. Todo esto para definir ahora. Entonces, ya hemos definido que la demanda agregada se da por esta identidad: salario real igual a productividad marginal del trabajo. La oferta pues va a estar dada por una función que va a estar positiva, está en función positiva del salario real, y de oferta y demanda. De esta intersección de estas dos cositas, pues aquí me va a surgir el L de equilibrio, el L eficiente, el L óptimo entre cantidades ofrecidas y demandadas. Y a partir de que cuando yo obtenga este L de equilibrio, lo puedo insertar dentro de la función de producción, y una vez esto, ya teniendo capital como fijo y obteniendo L, acá L raya, pues ya puedo obtener, entonces calcular el nivel de producto de la economía Y raya, ¿sí?